Pero bueno, te voy a leer del libro El poder está dentro de ti, otra parte más que se llama La culpa nos hace sentir inferiores. Y bueno, obviamente que te recomiendo que lo escuches hasta el final, que le prestes atención, incluso si podés que lo escuches más de una vez porque es un gran libro. La culpa nos hace sentir inferiores. Muchas veces los demás nos envían mensajes negativos porque esa es la manera más fácil de manipularnos. Si alguien intenta hacerte sentir culpable, pregúntate, ¿qué desea esta persona? ¿Por qué hace esto? Plantéate estas preguntas en lugar de decirte interiormente, sí, soy culpable, debo hacer lo que me dicen. Muchos padres manipulan a sus hijos mediante la culpa, porque también ellos fueron educados de este modo. Mienten a sus hijos para producirles sentimientos de inferioridad. Hay muchas personas que al hacerse mayores siguen siendo manipuladas por sus familiares y amigos. En primer lugar, porque no se respetan a sí mismas. Si se respetasen, no dejarían que esto ocurriera. En segundo lugar, porque ellas también son manipuladoras. Yo acá voy a decir algo antes de seguir leyendo. La manipulación es algo natural en el ser humano. Todos, de alguna u otra manera, manipulamos. El problema es cuando la manipulación se vuelve algo totalmente negativo. Porque todos de alguna manera manipulamos, es natural en el ser humano. Todos queremos tratar de que la otra persona, haga o piense como nosotros pensamos. ¿Sí? Eso es natural. El problema es cuando esa manipulación llega a un punto en el cual la persona que es manipulada empieza a enfermar. Ahí es la complicación, obviamente. Mucha gente vive bajo una nube de culpa. Siempre piensan que hacen mal las cosas, que no se comportan correctamente, y se pasan la vida pidiendo disculpas. Se niegan a perdonarse algo que hicieron en el pasado, se reprenden y denigran por las cosas que les suceden. Deja que se disuelva la nube. No es necesario que continúes viviendo así. Aquellos de vosotros que se sienten culpables pueden ahora aprender a decir no y enseñar a la gente que la culpa es algo absurdo. No se trata de enfadarse, pero no hay por qué seguirles el juego. Si te resulta muy extraño decir simplemente no, dilo de esta manera. No, no puedo hacer eso. No des explicaciones ni trates de excusarte, porque entonces el manipulador tendrá municiones para convencerte y hacer que cambies tu decisión. Cuando los demás vean que ya no les da resultado manipularte, no lo intentarán más. Los demás solo pueden controlarte mientras tú lo permitas. Es posible que te sientas culpable la primera vez que digas no, pero te resultará más fácil a medida que vayas practicando. Y antes de seguir leyendo voy a comentar lo siguiente. Tampoco es que la gente que te manipula, que nos manipula, lo hace con una maldad consciente. No necesariamente. En general, todo este proceso pasa de una manera inconsciente. Gente que está buscando manipularte porque también tiene sus problemas, porque también se siente en algunos casos inferior, porque también carga con cierta culpa y quiere que vos también cargues con esa culpa. Son procesos inconscientes. No tenemos tampoco que ponernos a juzgar a aquellos que nos damos cuenta que nos manipulan. Y esto que decía recién, lo de decir que no, a ver, es tal cual, yo lo hablo hace muchísimo tiempo esto. Decir que no, cuando es no, es no. Y tampoco tener que andar dando muchas explicaciones, porque la explicación genera esta cosa de no. Es no porque es no. Y ya está, no. ¿Pero por qué? Porque vos fijate que no. Que acá dice, a lo primero te vas a sentir culpable, sí. A lo primero es raro. A lo primero es como, ay, dije que no, le tendría que haber dicho que sí, porque así no me van a querer más si sigo diciendo que no. A ver, si la gente te quiere simplemente porque le decís que sí y te manipulan, no es un querer verdadero tampoco. Sigo leyendo. Una mujer que asistió a una de mis charlas tenía un bebé que nació con una enfermedad cardíaca. Ella se sentía culpable porque creía que había hecho algo mal, que le había hecho daño a su bebé, que era culpa suya que estuviera enfermo. Lamentablemente, la culpa no soluciona nada.
En su caso, nadie había hecho nada mal. Le dije que yo pensaba que la enfermedad podía haber sido una elección del alma del bebé. Mi respuesta fue que amara a su hijo y se amara a sí misma y dejara de pensar que había hecho algo mal. Este tipo de culpa no sana a nadie, ¿sí? Acá podemos decir esto de que elegimos con el alma y todo. Bueno, eso no, a ver, no, nunca lo vamos a saber si es así. Hay gente que quiere, bueno, es así, está bien. ¿Querés que sea así? Es así, está bien. Pero hay una cosa que es verdad que dice acá, ¿no? Esta cosa de, a ver, que yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos que ser más funcionales, más prácticos. La culpa que siento, ¿me sirve de algo? Que yo sienta culpa. Primero que en este caso era una culpa que no tiene tampoco sentido. Porque ¿qué habrá hecho mal la madre? No, es lo que tocó. Pero, ¿me sirve de algo la culpa? No. Bueno, entonces voy a elegir dejar de sentirla cada vez menos. La culpa. ¿Sana a alguien? No. Entonces voy a trabajar para no sentirla más. Y esto pasa muchas veces con el tema de la comida. Comer de más y sentir culpa. No, ya comiste. Y si fue de más, fue de más. La culpa hace que estés tranquilo, la culpa hace que esa comida comiste más, no la metabolices. No, bueno, entonces nada de culpa. Me responsabilizo y punto. Comí de más, está bien, capaz, que no lo tendría que haber hecho. Voy a ver qué puedo hacer para la próxima para manejarlo mejor. ¿Sí? Pero la culpa en sí, y un poco más arriba lo decía, de verdad es algo absurdo. Si uno se pone a pensar bien, es algo absurdo, ¿sí? Si haces algo que sabes que vas a lamentar, deja de hacerlo. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Lo leo de vuelta para seguir leyendo. Escucha bien esta parte. Si haces algo que sabes que vas a lamentar, deja de hacerlo, ¿sí? Esto es, bueno, adelantate. Si en el pasado hiciste algo por lo cual aún te sientes culpable, perdónate. El perdón, el gran poder del perdón. Si puedes enmendarlo, hazlo y no vuelvas a repetir la acción. Cada vez que surja la culpa en tu vida, pregúntate, ¿qué sigo creyendo de mí mismo? ¿A quién deseo agradar? Fíjate en las creencias de tu infancia que afloran. Cuando acude a mí alguien que se ha visto involucrado en un accidente de coche, generalmente veo que hay culpa en lo más profundo de su interior y necesidad de castigo. También puede que haya mucha hostilidad reprimida porque esa persona piensa que no tiene derecho a defenderse. La culpa busca castigo, de modo que nos convertimos literalmente en nuestro propio juez, jurado y verdugo. Nos condenamos a prisión. Nos castigamos y no hay nadie a nuestro alrededor que acuda a nuestra defensa. Es hora de perdonarnos y otorgarnos la libertad. Y lo repito porque hace poco también lo posteé. Es hora de perdonarnos y otorgarnos la libertad. Una mujer que asistía a uno de mis seminarios tenía un enorme sentimiento de culpabilidad con respecto a su hijo de mediana edad. Era su único hijo y tenía un carácter muy reservado, muy encerrado en sí mismo. Ella se sentía culpable porque había sido muy estricta con él en la época de crecimiento. Le expliqué que había hecho lo mejor que sabía hacer en ese tiempo. Yo creo que él la escogió como madre antes de encarnarse en esta vida, de modo que en un plano espiritual, él sabía lo que hacía. Le dije que estaba malgastando toda su energía al sentirse culpable por algo que no podía cambiar. Es una pena que él sea así, suspiró ella. Lamentó tanto haber hecho un mal trabajo. Esta mujer desperdiciaba su energía porque de ese modo no ayudaba a su hijo ni evidentemente se ayudaba a sí misma. La culpa se convierte en pesada carga y hace que nos sintamos inferiores. Le dije que cada vez que sintiera aflorar la culpa dijera algo como, no, ya no quiero sentir eso, estoy dispuesta a aprender a amarme, acepto a mi hijo tal como es. Si continuamente afirmaba esto, la pauta de culpabilidad se iría marchando. Aun cuando no sepamos cómo amarnos, el hecho de estar dispuestos a hacerlo hará el cambio. Escucha bien esto, porque muchas veces me dicen, Fede, yo no sé cómo amarme. Bueno, no importa que no sepas, por lo menos empezá con la disposición a hacerlo y ya ahí vas a encontrar las maneras de hacerlo. Sencillamente no vale la pena aferrarse a estas pautas. Las enseñanzas es siempre amarse a uno mismo.
La enseñanza para esa mujer no era sanar a su hijo, sino amarse a ella misma. Su hijo también vino a esta vida a amarse a sí mismo. Ella no puede hacer eso por él, y él no lo puede hacer por ella. Y acá una cosa que siempre es importante repetir, y está bueno que, todos somos hijos, ¿sí? No todos somos padres, pero que lo escuches desde el lugar del hijo, como hija, y desde el lugar de padre o madre. Los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y nos dejan las enseñanzas que tenemos que tener en esta vida, en nuestra vida. Eso es así. Hay muchos casos como este. De madres y padres que se culpan porque no hicieron las cosas como deberían. ¿Y cómo deberían haber sido las cosas? Yo lo digo una y otra vez. Y si me seguís hace tiempo ya me habrás escuchado. Yo hoy en día soy lo que soy, creo yo, principalmente porque desde mi adolescencia tuve que vivir con una madre depresiva. Y eso a mí me ha enseñado mucho, y por eso creo yo que mi trabajo, esto que hago hoy en día, ¿sí? Por eso es que hago esto. Y por eso es que lo hago tan bien, porque yo creo que lo hago bien. Y es por eso. Capaz que en otro caso, otra persona podrá haber dicho, no, bueno, yo que tuve una madre depresiva, por eso soy... Bueno, que el tema está ahí. Después va en el aprendizaje, después va en el trabajo que cada uno puede hacer. Toca lo que toca, sea bueno, sea malo, sea más o menos, y con eso tenemos que hacer lo mejor que podamos. Las religiones organizadas suelen ser excelentes para hacer que la gente se sienta culpable. Qué gran verdad esto. Es que mucha culpa viene de ahí. Muchas montan números bien opresivos para mantener a la gente a raya, sobre todo a los jóvenes. Y escuchá bien esta parte que te voy a leer ahora. Pero ya no somos niños. No tenemos por qué obedecer a nadie. Somos adultos que podemos decidir lo que queremos creer. El niño que hay en nosotros se siente culpable, pero también ahí está el adulto que hay en nosotros para enseñarle a sentirse de otra manera. Esto es fundamental. Vamos a dejar de actuar como niños. Ya somos adultos responsables y libres de elegir la creencia que quiero elegir y de sentirme como me quiero sentir. Causamos estragos en nuestro interior cuando contenemos o reprimimos las emociones. Ámate lo suficiente como para permitirte sentir tus emociones. Deja aflorar tus sentimientos. Puede que te pases días enteros llorando o enfadándote a cada momento. Tal vez necesites procesar muchísimo material antiguo. Te sugiero algunas afirmaciones que te facilitarán el proceso y harán que sea más cómodo, más distendido. Una afirmación dice: ahora libero tranquilamente todas mis viejas creencias. Otra: me resulta fácil y cómodo cambiar. Otra: ahora mi senda está allanada. Otra: estoy libre del pasado. No añadas juicios a tus sentimientos. Lo único que conseguirás con eso es ahogarlos más. Si estás pasando por dilemas o momentos de crisis, afirma que te encuentras a salvo y dispuesto a sentir. El hecho de afirmar sentimientos positivos te traerá cambios beneficiosos. ¿Sí? Bueno, quería compartirte este extracto, este pedazo de este gran libro. Te recomendaría que si podés lo escuches de vuelta, lo veas de vuelta, y obviamente si tenés la posibilidad que leas este libro que es muy bueno. Así que bueno, espero que te haya servido esta lectura.